Hey, espero que cuando sea que escuches esto estés bien, que la vida marche y que la vivas con pasión. Que nada ahogue el grito de la vida dentro de ti, sino que lo compartas y lo expreses desde tu azotea. Comencemos. Un grito desde la azotea. Si la religión cristiana fuera un Netflix, un Prime, un HBO Max o alguna de estas plataformas, yo creo que tendría un catálogo enorme de películas de terror y de dramas. Tristemente, en los últimos años se ha llenado también de documentales de gente demente que hace daño. Pero creo que tendría muy poquitas... y tendría muchas leyendas fantasiosas, sin duda. Habría una cantidad de ciencia ficción y fantasía. Pero creo que el catálogo de historias de amor sería muy cortito. Y eso es muy injusto. Creo que muy injusto. Claro, muchos de los que hemos crecido en estos ambientes de religiosidad y de espiritualidad, en el marco de las experiencias cristianas o católicas, pues hemos escuchado sin duda todos los relatos de las apariciones y de las cosas de los santos y demás que tenían que ver con el infierno y con el purgatorio y con Satanás y con el castigo eterno y el fuego eterno y una cantidad de cosas. Y son historias súper tenebrosas, claramente súper tenebrosas. Las películas de unas películas de Jesús, pues claro, por supuesto que están centradas la mayoría en la pasión y casi que a medida que van pasando los años y se van haciendo más películas, entre más sangrienta y más cruel y más taquillera, y eso creo que seguramente será un muy buen reflejo de la tortura que sometieron a Jesús de Nazaret, pero hay como un énfasis ahí, ¿no? No en esas otras historias, ¿no? Y son muchas estas leyendas que hemos coleccionado a lo largo de la historia que tienen que ver más con asustar y con provocar temor y con provocar la culpa y con exagerar digamos como todo el tema del demonio y la bestia y todas estas imágenes de los apocalipsis, que en la Biblia hay varios relatos de este estilo. El más conocido es el libro que se llama Apocalipsis, y entonces todo esto se convierte en una manera de contar la vida que es súper terrorífica, ¿sí? Y entonces también están como nuestras historias de vida, los famosos testimonios de nuestras experiencias, y sobre todo como que hay unas corrientes en las que se cuenta eso, ¿no? Y son súper dramáticas. Son súper dramáticas porque todo pasa por una vida de miseria y por una vida de excesos y por lo que yo no me merezco y por un Dios que me rescató del final y me amó así como yo era, podredumbre y miseria. Esto es un drama, una vaina, mejor dicho, así como Hollywood se llenaría de lágrimas con esta cosa, como con estos acentos, y uno se imagina el piano y el violín de fondo ahí, ¿sí? Y entonces está el énfasis como esto, ¿no? Del drama, del acontecimiento súper fuerte. Y claro, eso termina siendo muy movilizador. Las dos cosas terminan siendo muy movilizadoras de emociones, sin duda. ¿Quién no se asusta en una película de terror? O sea, la película de terror puede que no te traumatice. A mí en lo particular un poco me aburren como por lo absurdas que me resultan algunas cosas y no me atrapan. No es que las de ciencia ficción también son absurdas y tal, pero de alguna manera me atrapan. Pero me asusto, o sea, la impresión y la música y la cuchillada y todo eso, pues obviamente me impresiona. Entonces uno salta en la silla y se asusta, ¿verdad? Y pues estas otras, pues uno llora, o sea, quien no llora viendo una película de esas que están hechas para llorar, o sea, sí. Acuerdo mucho del chiste aquel de Coco, que si no lloraste viendo Coco, tu foto tendría que estar ahí porque ya estás muerto tú, ¿sí?
estas películas emocionales están hechas para eso. Es normal, es clarísimo, es absolutamente evidente que en un escenario en el que te están tirando historias dramáticas, pues tus emociones se te muevan. Por supuesto, se mueven y te lanzan a sentir cosas y bueno, te lanzan a tomar decisiones basadas en esas emociones, que a veces no es la mejor manera de tomar esas decisiones, ni siquiera las decisiones de fe. Y sin lugar a dudas, el catálogo de historias de ficción de las experiencias espirituales y las experiencias cristianas y particularmente las católicas es enorme. O sea, si algo nos fascina es contar vainas inverosímiles. Y de alguna manera, pues que somos bien ateos, eso es lo que decíamos en el episodio pasado, es que somos bien ateos, ¿sí? Creemos que la única manera de probar que toda esta situación es real es contar esas vainas inverosímiles, ¿sí? Es decir, someter la sábana de Turín a los exámenes de no sé qué cosas para ver cómo fue que el personaje que estaba ahí y por medio de una radiación sobrenatural, esa es la prueba de que es verdad. Como si esa vaina significara algo real a la hora de vivir las bienaventuranzas o de vivir la confianza en que Dios nos quiere más que a las aves y las flores. Como si esa vaina sirviera para eso. Pero nos encanta justificar que creemos en estas cosas porque ocurren unos acontecimientos, ¿verdad? Entonces los milagros del rito tal, los milagros de la manta tal, los milagros del cuadro de no sé qué, y entonces todos son unas vainas absolutamente sobrenaturales, absolutamente salidas de la realidad, que se supone que son pruebas que deben alentarnos en la realidad, que no está llena de nada de esas vainas extraordinarias y sobrenaturales, sino de cosas totalmente ordinarias y muchas de ellas muy milagrosas, pero no por eso dejan de ser ordinarias, ¿sí? Entonces ese catálogo está repletísimo y si alguien fue declarado santo en alguna época, lo mínimo que merecía es que le llenaran su biografía de una cantidad de cosas así, ¿no? Entonces tocaba las piedras y al día siguiente ahí habían 50 flores. Y yo no podría ni decir que eso pasó, ni que no pasó, ni que no, sino que es muy rara esa obsesión con contar esas cosas. Sí, no es tan, hay algo ahí. Hay algo que no cuadra del todo en que tú estés intentando contar una historia inspiradora a partir de unas vainas que no le pasan a nadie, ¿sí? Hay un poquito ahí como una publicidad engañosa, ¿no? Es como que todas las personas que alguna vez en la vida han cantado o les ha gustado cantar crean que pueden grabar un disco con una gran disquera porque ven que un señor en un reality ganó y le grabaron un disco. Entonces eso nos puede pasar a todos, ¿sí? Si él pudo, yo puedo. No funciona así, ¿sí? Ahí hay un engañito sutil, ¿no? Romántico, bien presentado, pero es un engaño. Entonces hay un catálogo de terror repleto. Hay un catálogo de drama que se va alimentando además casi que todos los días. Y hay un catálogo de fantasía y de ficción enorme y que tenemos una obsesión rara con eso. Como que descansamos en eso para argumentar cosas de la vida real, de lo que debería ser la fe en la vida real. Y claro, paréntesis, así como en las plataformas de Netflix y de Prime y de HBO y no sé qué, que ahora tenemos un catálogo de documentales sobre asesinos seriales y sobre gente que hizo grandes estafas y todas esas vainas, así lamentablemente se nos están llenando nuestro catálogo, nuestra plataforma se nos está llenando de historias de abusos a menores, de abusos a religiosas, de pastores que
que pasaron por encima de la conciencia de la gente, que pasaron por encima de la intimidad de la gente, pastores que abusaron de mujeres, que abusaron de niños, que abusaron de gente que se hizo millonaria y robó dinero, de historias macabras de líderes religiosos que crearon sectas y se robaron niños y se robaron niñas, hicieron prácticas de todo tipo de cosas criminales amparados en la fe. También tenemos ese catálogo y lamentablemente cada vez más está haciéndose más largo y más tenebroso. Y tenemos un catálogo de historias de amor. Lo hay. Y yo creo que debería ser el más importante. Creo que debería ser el más colorido. Creo que debería ser el más repleto. Creo que debería ser el que más busquemos, porque lo que más necesitamos inspirarnos no es de este terror impresionante, no es de estas historias dramáticas, no es de esta fantasía milagrera, sino de las historias de amor que logran vencer el prejuicio, el egoísmo, el temor, la dificultad e inspirarnos. Nuestros púlpitos, nuestros sermones, nuestras predicaciones, nuestras homilías, nuestros cultos, nuestros testimonios, toda esa vaina deberían estar repletas de historias de amor. Historias de amor. Historias de amor como la de los amigos del hombre este que cuida al paciente que tiene que moverse en silla de ruedas por una condición física que le reduce su movilidad. Historias de amor como la de la pareja que ella tiene amnesia y él le tiene que recordar cómo fueron los votos de su matrimonio, intentando, pero ya terminó recordando a otro tipo con el que se iba a casar, y entonces él lucha por ella y historias de amor. Historias de amor. Como la de el científico estricto y psicorrígido, casado con una mujer más estricta y más psicorrígida que él, pero que se da cuenta que la vida ahí es miserable para ella, es miserable para él, que nunca vieron estar juntos, y termina metido en un proyecto por allá imposible para pescar y se enamora de otra mujer y deciden todos luchar por lo que es la vida de verdad y rehacer sus historias. Historias de amor, historias de amor, historias de amor que nunca son lineales, que nunca son Fisher Price, que nunca son la casita y la niña de las trencitas y el niño de las pecas y los dos. Historias de amor. Nosotros deberíamos contar historias de amor. Si tú quieres evangelizar, cuenta historias de amor. Si tú quieres llenarle a alguien la vida de esperanza, cuéntale historias de amor, del amor que has visto, del amor que has vivido, del amor que has sido testigo en otros. ¿Sí? Deberíamos contar eso. De eso debería estar repleta. O sea, si siguen habiendo curas, si tienen que enseñarles a hacer homilías, por favor, enséñenles a contar historias de amor. Si tienen un grupo y entonces forman jóvenes o les dan catequesis o lo que sea, por favor, cuéntenles historias de amor. De esas que son capaces de movilizar el mundo. No más terror, por favor. No más drama, no más ficción, no más dementes haciendo daño. Contemos historias de amor. De eso debería estar llena nuestra manera de hacer presencia en el mundo. ¿Sí? Los cristianos hacemos una presencia en el mundo, pero pues algunos están convencidos de que la presencia es este otro catálogo, ¿no? ¿Sí? Este catálogo de generar adversarios, este catálogo de las batallas épicas contra los que piensan distinto y todo a partir de estas narrativas de terror y drama y fantasía. Yo una vez estaba en misión, precisamente, y este escenario no tuvo mucho que ver con la misión, pero pues estábamos ahí. Y me puse a conversar con alguien que había perdido a su mamá cuando era muy niño. Él sabía que ella lo había tenido que entregar porque era una mujer muy pobre y estaba enferma. Y no tenía quien lo cuidara y se lo tuvo que dar a alguien con su hermano. Era un niño, tendría 5 o 6 años. Y
cuando este hombre se hizo adulto, quiso, como les pasa a muchos, quiso buscar a su mamá. Y empezó a averiguar dónde había sido y cómo era ella y qué hacía. Y por ahí encontró una historia médica, por ahí encontró una cantidad de cosas. Y cuando yo los conocí, estaban juntos. Tengo una foto de ellos. El hombre ya a sus 38, 40. Y su mamá, que era una mujer mayor. Ya era una persona mayor. Y había un detalle muy bonito porque él la había buscado. Él había sido el que la había buscado. Y él había sido el que había logrado como ubicarla, geográficamente ubicarla. Pero cuando él llegó al pueblo en el que ella estaba, y ella caminando lo ve, ella es la que dice, ese es mi hijo, después de 30 y tantos años. Y claro, se lanza y hablan. No es fácil, son muchos años, son muchas explicaciones, son muchas preguntas. Para el momento en que yo los conocí, ella había vuelto a estar enferma y él había decidido hacerse cargo de ella. Había decidido mudarse al lugar en el que ella estaba y hacerse cargo de ella. Un lugar muy, muy difícil, un lugar carente completamente de oportunidades en la mitad de la selva del Pacífico. Y cuando ellos me contaron eso, o sea, él me contó, ella intervenía un poquito menos, pero ellos me estaban contando. Para mí era un milagro estar sentado ahí escuchando eso. Y yo decía, no puedo creer lo que me están regalando estos dos. O sea, no se imaginan la buena noticia que me están contando. Claro, cuando digo buena noticia, la digo en el sentido de buena noticia de evangelio. ¿Sí? O sea, no se imaginan el poder que tiene esta palabra, esta historia, ¿sí? Lo vivido por él, lo vivido por ella, el verlos ahí, el que me dejaran por puro curioso tomarles una foto. No quería olvidar ese relato. Yo decía, esto me hace mucho bien, esto me hace muchísimo bien. Y claro, es que es el amor real. No es el amor libreteado, no es el amor de pose, no es el amor de persuasión para que el otro sea convencido de que Jesús tal cosa o de que María tal otra. Era la vida real, gritando que es posible, que toda distancia es posible de ser vencida a punta de amor, de este amor valiente, decidido, capaz, dispuesto a nunca rendirse. En otro lugar, en Córdoba, conocí una pareja que vivía en un escondite en la mitad del campo, de la loma, de la montaña, con un acceso absolutamente remoto a cualquier tipo de servicio de educación, de salud, porque además era pobreza extrema, absolutamente extrema. Eran víctimas del conflicto. Y yo tenía un leve conocimiento del lenguaje de señas colombiano, y ellos estaban hablando en lenguaje de señas, o en algo que me parecía un lenguaje de señas, pero no era el lenguaje de señas colombiano. Yo los alcanzaba a ver, él y ella hablando, comunicándose pues con estas expresiones que son un poco la gestualidad de la cara, la gestualidad de las manos, la forma de mover las manos. Todo tiene una significación y tiene su propia gramática, digamos, todo. Pero yo decía, esto no es, o sea, yo sabía muy poco, sabía el nivel básico, ya he hecho como 2 niveles básicos. Sabía algunas cosas, pero yo decía, esto no es lengua de señas, ¿qué será? Y cuando tengo la oportunidad de hablar con él más tarde, al terminar el ejercicio que estamos haciendo, un taller, él me cuenta que ella, pues, es una mujer sorda, que han estado toda la vida metidos allá en la loma, que no había ningún chance de que llegara ya una campaña de alfabetización para personas sordas y demás, y que él y sus hijas tienen en su casa, con algunos vecinos también alrededor, una suerte de lenguaje doméstico en señas para comunicarse con ella. En la mitad
de un pueblo perdido y pobre de Sudamérica, una familia que se inventa un idioma en señas para poder comunicarse con la esposa y madre de esa familia. Y yo no podía creer lo que estaba viendo. Y de nuevo decía dentro de mí, yo no puedo creer que yo esté aquí escuchando esta historia y todo el bien que me hace. Por favor, contemos más historias de amor. Por favor, vivan desde historias de amor, cuenten historias de amor, aconsejen desde historias de amor, acompañen desde historias de amor. Y si algo en su corazón les invita a contagiar a otros de la fe, háganlo desde historias de amor. Un credo desde la azotea. Yo creo mucho en la Biblia. Es una de las cosas que en mi vida han sido muy importantes y ha sido como una suerte de fascinación muy personal, muy, digamos, a la que le he dedicado muchísimo tiempo, por gusto, por curiosidad, un poco por responsabilidad también. Al hacer todas estas cosas que tienen que ver con Dios, con la manera católica de ver a Dios, con la manera cristiana de ver a Dios. Entonces me encanta y la he estudiado bastante, la conozco, de vez en cuando la enseño también, hago algunos cursos para gente curiosa respecto a la Biblia o que la quiere leer mejor o que quiere como empezar a entenderla más. Creo mucho en ella, creo mucho en lo que hay ahí, en lo que se puede encontrar allí, ¿no? No creo en estos usos que se le dan tantas veces de sacar una frase y entonces como la Biblia dice esto, entonces se desprenden todas las consecuencias que yo quiero que se desprendan para intentar decirle al otro que lo que está haciendo está mal, ¿sí? Normalmente es para eso. Que está mal su religión, o que está mal que pertenezca a ese grupo, o que está mal que viva de esta manera, o que está mal que haga tal cosa, o que está mal que se vista así, o que está mal que se ponga un piercing, o que está mal que se haga un tatuaje, o que está mal. Entonces, la Biblia dice. Y entonces, creer que porque la Biblia es lo que es para los cristianos, o sea, este libro, ¿verdad? Sagrado, o más bien esta biblioteca de libros sagrados, eso significa que yo puedo sacar frases así, ¿sí? Como si fueran cartas jugando póker y entonces para ganar la partida yo voy sacando una frase de Pablo, tome su Jeremías, tome su Levítico, tome su frase de Mateo, acomodadas a lo que yo quiera porque significaría eso, que en ese pedacito está consignado lo que Dios dice, ¿sí? En ese pedacito que yo escogí de manera arbitraria y conveniente para ganarte la discusión o para llenar de citas bíblicas lo que yo estoy diciendo o para tomar una decisión, porque hay gente que no tiene más herramientas, entonces medianamente tienen curiosidad o sienten responsabilidad de no tomar una mala decisión y a la hora de tomar una decisión buscan a ver qué partecita de la Biblia responde a eso que quieren decidir. Y entonces sacamos la frase, Dios dice tal cosa en la Biblia, ¿sí? La Biblia dice tal vaina. Y eso significa, la frase que yo tengo en la mano representa lo que Dios piensa de esta cosa, ¿sí? Y eso no lo creo. No lo creo y creo que nadie debería decirlo. Y particularmente debo decir que el catolicismo no afirma eso de la Biblia en ninguna parte. Exageramos con la literalidad, exageramos con el uso manipulador, exageramos con el modo como la usamos para darle como un carácter de definitivo a algo sin buscar, sin entrar en ella, sin sumergirnos en ella, en estos textos, y sin ver qué es lo que hay ahí para todos, para nosotros, entendiendo qué es lo que había ahí para esos primeros que recibieron estos escritos. Claro que creo en este texto, claro que creo que es palabra de Dios, claro que creo que no es el único lugar donde está la palabra de Dios, pero no creo en este uso
Dios dice en la Biblia tal cosa. Saco mi frase y ahí está tu definitiva. Ciérrala y ejecuta, comuníquese y cúmplase. Creo que es un gran error. Creo que es de las peores formas de leer un libro sagrado. Y creo que es lo que más nos impide comprenderla, acercarnos a esta colección increíble de textos y, por supuesto, dejar que surta en nosotros el efecto que puede surtir, que es, como lo dice uno de los salmos, que tu palabra sea lámpara para mis pies y luz para mi camino. Una bendición desde la azotea. Baruch atah Hashem Elohim melech haolam. Bendito seas, Señor, Dios y Rey del universo, por las cercanías, por cada persona que se acerca, que corta la distancia, por cada persona que no se queda con nuestra apariencia, con nuestra primera impresión, con los prejuicios que podemos también nosotros de alguna manera ir dejando por allí con una actitud o con una palabra o incluso hasta con nuestra forma de presentarnos ante los demás. Bendito seas por las personas que deciden romper con eso y que están ahí cerquita, que están a la mano. Bendito seas por los que están a la mano, porque son nuestra fuerza y son nuestro aliento y son nuestra primera llamada de auxilio cuando te necesitamos. Es ahí donde nos respondes y es ahí donde nos apareces. Bendito seas, Señor. Una pregunta desde la azotea. Pregunta Néstor. Primos y tías aseguran que si uno cumple los 10 mandamientos va al cielo. ¿Es verdad? A ver, hay un lío inicial con esta enseñanza y sobre todo con la pedagogía de esta enseñanza sobre esto que llamamos los 10 mandamientos. Y es de qué manera nosotros hemos convertido en una norma, un género literario bíblico que le apunta a una manera de vivir en comunidad, ¿sí? A una manera de ser con los otros. Entonces, claro, estas palabras han sido puestas como una especie de código en un par de libros de la Biblia, son muy importantes sin duda. Creo que le hemos dado más importancia al formato en el que están escritas y por eso incluso los llamamos mandamientos, así tal cual. Y no al contenido y al sentido de lo que está intentando decir en ese género literario, que es el género literario del código legal. Y yo creo que la superación de eso como un código legal es lo que necesitamos entender para responder a esta pregunta, porque en el esquema de la pregunta es, ¿existen estas normas? Si tú las cumples, entonces pasas esta materia que se llama la vida y tu premio es que vas al cielo, ¿verdad? Entonces detrás de todo esto está la idea, el esquema de la norma que hay que cumplir como norma para no ser examinado y reprobado al final. Y resulta que eso es apegarse al género literario en el que fueron escritas estas palabras. Y resulta que en la Biblia, en la misma Biblia en la que están estas palabras, a este grupo de mandatos, estos 10 y los muchos otros que acompañan a estos 10 porque son sus desarrollos en el libro del Éxodo y el del Deuteronomio, se les llama mandatos, pero también se les llama palabras, también se les llama caminos, también se les llama preceptos, también se les llama principios, también se les llama de una cantidad de cosas que implican, esto no es una norma, esto es una forma de vivir. Y luego hay otros géneros literarios que vuelven sobre estas mismas palabras y las expresan de una manera completamente distinta, ¿sí? Más propositivas, más metafóricas, más inspiradoras, más todo. Y por eso creo yo que entendiendo muy bien esa diferencia entre el formato y lo que intentan transmitir las palabras que se fueron en ese formato, es que Jesús lo que propone no es una mirada a qué línea no voy a cruzar en términos de norma, sino a qué línea voy a cruzar en términos de hacerle
bien al otro. Y en la gran pregunta que le hacen a Jesús sobre los mandamientos, en la que él se fija específicamente en el amor como base de todo, el amor a Dios y al prójimo como base de todo, su manera de explicarlo es la parábola del buen samaritano. Un hombre que cruza líneas prohibidas para asegurarse que puede ayudar al otro, para asegurarse el bien del otro que necesita. Entonces, yo creo que el cielo, que no sé si es una cosa exclusivamente después de muerto, sino el cielo, la capacidad de vivir la vida con intensidad, no es estar fijándose qué línea no cruzo porque está prohibida, sino es fijarse qué línea necesita ser cruzada para que yo pueda hacerle bien a alguien, ¿sí? Para que yo pueda vivir mi vida desde el amor. Y como hay tantas barreras para el amor, hay que cruzar esas barreras, ¿sí? Las barreras étnicas, las barreras sociales, las barreras de las distancias económicas, las barreras de las distancias ideológicas, las barreras de una cantidad de cosas, de prejuicios con las que vivimos. Y el buen samaritano es un hombre que supera varios prejuicios porque la herida lo está llamando y no puede seguir derecho ante la herida. Y eso es lo que Jesús usa para decir, de eso se trata la vida. De eso se trata la llegada al cielo, si quieren, en el esquema de la pregunta. Entonces, yo creo que esa transformación hay que hacerla, ¿sí? Hay que hacerla. La religión no es un manual de convivencia, no es un reglamento, no es un reglamento de la vida. No, es una invitación a siempre salir de nosotros y en vez de estar fijándonos en todo lo que no hay que hacer porque alguien dijo que está prohibido, es fijarnos en qué hay que hacer para que el corazón se ponga en donde el corazón es más útil para el que nos necesita. Eso es. Un saludo desde la azotea. Un saludo para la Fundación Caminos Conectando Sueños. Esta es una gente muy interesante con la que me he encontrado en el último tiempo. Son una fundación que cree profundamente en el futuro de personas, de jóvenes, de adolescentes, que muchas partes de la sociedad les niegan su futuro. Y estas mujeres, pues que son sus directoras, son mujeres, 2 mujeres fantásticas que están acompañadas de otro grupo de personas, acompañan gente y los inspiran y les enseñan cosas y les ayudan a desarrollar habilidades. Y creo que hacen una tarea admirable, fantástica. Me siento muy afortunado de conocerlos y quiero invitarlos a que los sigan. En Instagram tienen una cuenta que se llama Conectando Caminos, aunque la fundación se llama Caminos Conectando Sueños, pero en Instagram los encuentran así, Conectando Caminos. Y de verdad, es la clase de obras que creo que vale la pena ver, aprender de ellos, apoyar, por supuesto, y dejarse inspirar para otras que tal vez ustedes tengan en su cabeza y que algún día puedan llevar a la realidad. Desde aquí, mi saludo para la Fundación Caminos Conectando Sueños. Termina así el episodio de hoy. Gracias por escuchar, gracias por compartir. No olviden que nos pueden escribir en La Azotea Podcast en Instagram y que nada ahogue el grito de la vida que llevan dentro. Al contrario, que lo puedan compartir y expresar desde su azotea.